¿Qué tal, mis amados? Aquí estamos una vez más para dar esta cápsula final de este libro de Tesalonicenses, pero me gustaría hacerlo y antes de eso estoy aquí tratando, como siempre, es que entre todos lo hacemos, es que siempre mi esposa me lo hace y yo aquí estoy tratando de alguna manera de hacerlo bien. Bueno, pero bienvenidos, mis amados, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Usted tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Espero que la tenga. Bueno, entonces búsquela. Y ya usted por encontrar su Biblia, ya yo me encontré a mí mismo y aquí estoy ya. Bueno, bienvenidos mis amados, bienvenidas mis amadas. Hoy vamos a estar hablando sobre el tercer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Pero déjenme ubicarnos un poquito sobre esta importante información de Tesalonicenses. Bueno, en primer lugar, ambas cartas, la primera y esta segunda carta, fueron escritas por Pablo, aunque la segunda, Pablo dice al final que él está escribiendo la despedida con su puño y con su letra, lo que significa es que la primera carta él la escribió, la segunda se la dictó a algún compañero de prisión, compañero de ministerio o compañero en algún lugar, y él escribe la carta, le dicta la carta, el compañero, el amigo ministerial la escribe y al final Pablo pone un saludo y la firma. Esto más o menos ocurrió como en el año 50 después de Cristo. Es decir, si comienza la historia a partir del año 0, cuando Cristo nace, esto significa, de alguna manera, que habían pasado más de 20 años desde que Jesucristo ya había ascendido al cielo, cuando Pablo está enseñándole a la iglesia de Tesalonicenses. Ok. ¿Por qué se escribe la primera carta? Porque habían ciertos comportamientos en la iglesia en Tesalónica. Se envía la carta y como Pablo no puede ir, ellos dicen en la misma carta que le va a mandar a Timoteo para que él sea el que lleve la información, regrese. Pero vea qué interesante, esa carta tuvo que haber venido hasta donde estaba Pablo, y recuerde que la dificultad de transporte era total. Solamente o la llevaban a caballo o un mensajero, o aprovechando algún viaje de algún amigo que vaya por esa zona, llevaba la carta. Esta carta fue leída, le enviaron alguna información o Timoteo envía la información y Pablo escribe una segunda carta. Esto que estamos hoy escuchando desde la mañana o leyendo para nosotros en este momento fue una siguiente carta, la segunda carta del libro de Tesalonicenses. Ok. Segundo punto, ya tengo la fecha, año 50. Segundo, cómo fue que hay una primera y una segunda carta. Y 3, quisiera mencionarles de alguna manera la razón del por qué se escribe esta carta. En la primera carta Pablo les habló a la iglesia sobre la muerte y resurrección, pero él les dice, realmente los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Y un día estén tranquilos, porque todos los que estén habiendo aceptado a Cristo, han ido a la tumba, no han muerto, sino que han dormido. Y un día de tanto van a resucitar de su tumba, y los que estemos, dice Pablo, en ese momento seremos arrebatados juntamente con él, ellos, y seremos llevados al cielo. Esa es la enseñanza principal de ambas cartas: la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de lo que es la gran tribulación. Cuando uno ve todo esto junto, uno tiene que entender que no todos entendemos a la misma velocidad. Al menos a mí me cuesta entender y tengo que revisar y releer y que alguien me explique para lograr entender muchas verdades. Así que la enseñanza de Pablo para algunas personas no fue bien entendida. Y entonces esa primera carta causó un problema en la iglesia, porque al no entenderla, algunos comenzaron a enseñar algunas cosas y practicar otras cosas que no eran las apropiadas ni eran las correctas. Lo primordial de esta carta, o el error de la enseñanza que ellos habían sacado
de lo que Pablo había escrito, es que ellos decían, si ya tenemos persecución, y Pablo dice que va a haber una persecución llamada gran tribulación, entonces, decían ellos, significa que Cristo ya va a venir. ¿Para qué vamos a trabajar? Probablemente algunos vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, dieron la libertad a los esclavos y se quedaron esperando ahí a la orilla de la calle que Cristo viniera. Pero pasaron las semanas, los meses y los años y Cristo no vino. Porque Pablo lo que estaba enseñando era para los tiempos finales y no necesariamente algunas de las cosas que Pablo escribió eran para esa época. Serían para hoy, para nuestra época o muchos años más adelante después de que usted y yo hayamos dormido en el Señor, si es que Cristo no viene antes. Ok, entonces ya tenemos la razón por qué, o la razón o el por qué se escribe la carta o la segunda carta de los tesalonicenses. Entonces estaba viendo una especie de holgazanería, ¿cómo se diría? Holgazán, que era holgazán. Entonces, cuando yo veo esto, yo estoy tratando de... A mí se me fue la transmisión acá y no sé si a ustedes. Ana, voy a ver porque estoy inseguro, no sé si a mí se me fue aquí en la tablet y no quisiera, si no se ha ido, perdónenme, denme un chancecito nada más que establezca que mi esposa se me fue para la cocina, ya viene. Ahí están llegando, vamos a ver, aquí estoy, vamos a ver. Aquí estoy buscando la transmisión en mi teléfono. Aquí vamos a ver. Perdón si usted está en vivo conmigo y yo me estoy saliendo, perdón. Amor, yo no sé si no hay transmisión. ¿Usted tiene transmisión allí? Yo no tengo teléfono, papi, ¿es este? Pero es que estoy tratando, bueno. Sí, hay transmisión. Sí, hay transmisión, ¿están diciendo? Ok, perfecto. Hay transmisión. ¿Alguien me puede confirmar? Es que yo no tengo el monitor acá, entonces voy a ver si puedo ponerlo en mi teléfono. Es que lo puse en la tablet. Perdónenme, pero es que necesito publicación. Yo no sé si tengo transmisión, no sé si hay transmisión. Que alguien te confirme tu teléfono si hay transmisión, porque el mío está ocupado. Ay, no, es que no estoy viendo la transmisión yo. Entonces ¿no? deme el teléfono para decirle a alguien. Es que no sé. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, se fue de aquí. Se fue de aquí, no. Aquí estoy. Ok, entonces voy a partir. Jorge, buenos días, vamos a ver. Ok, ya, así sí tengo transmisión, perdón, sigo acá, es en mi... Ay, Randita. Sí, es que se fue de aquí, amor. Ok, Ay, yo sigo. Sí, está en transmisión. Okay, sí, Paz, está en transmisión. Perfecto, es que mi esposito está muy viejito. ¿No déjame la pianita del teléfono? ¿Allá? ¿O aquí lo hago? Aquí lo hago. Te vas a enredar, mi amor. Sí, me voy a enredar, pero es que necesito... Pero ¿no? es que está haciendo feedback. Permítanme. Está haciendo feedback. Ahí ya. Ya. Perdón, ahora me entró una llamada de Jorgito Soler. Deme su teléfono a mí. Tome, mañana mejor. Bueno, es que no tengo... Discúlpenme, ya me desorienté. No es ese, recuerde. Sí, Dígame. me desorienté, voy de nuevo, perdón. Por eso es que necesitamos... Todos están diciendo que sí hay. Ok, gracias. Entonces, regreso. Hay tres cosas principales que les he hablado. Una primera, la fecha, año 50. Dos, que hay dos cartas y el mensajero, una de ellas es Timoteo. Y tres, les estaba diciendo que había una enseñanza mal entendida. Ok, estamos hasta allí. Se estaban haciendo vagabundos y holgazanes. Entonces, se trata de corregir esa mala enseñanza de la doctrina paulina, de la enseñanza de Pablo. Bueno, voy a tratar de ubicarme porque sí me descontrolé un poquito. Es que uso un monitor, mi tablet con monitor y se apagó.
Entonces me quedé. Ok, entonces, el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo va a hablar tres cosas importantes. Una primera cosa importante va a ser la petición que él hace sobre la necesidad de tener oración por él y oración por la palabra para que ésta llegue. Entonces, si usted lee conmigo Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, del 1 al 5, él va a hablar de la importancia que oren por él. Del 6 hasta el 15 va a hablar de la necesidad de trabajar. Entonces, el hecho de que Cristo fuera anunciado su venida muy pronta, algunos los llevó a dejar de trabajar y no era lo correcto ni era lo apropiado, pero en fin, se hizo así. Recordemos que en la primera carta habíamos hablado que era una iglesia, me refiero a Tesalónica, era una iglesia que servía de ejemplo por la hospitalidad, pero ahí se les reprende a ellos porque habían permitido algunas prácticas sexuales que no eran correctas, y se les había reprendido también porque de alguna manera estaban haciendo cosas no apropiadas. En esta segunda carta, el error que se quiere corregir es el problema que tienen de que algunos no quieren trabajar. Algunos porque ya están esperando a Cristo, vendieron sus propiedades, sus casas, devolvieron los esclavos, qué sé yo cuántas cosas más, pero al final de eso, ellos querían agradar a Dios, y eso es lo importante. Ok, entonces, en esta parte de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo tiene como preocupación el que siempre lo han tratado de matar, castigar con látigo, mandarlo a la cárcel. Es decir, toda clase de males venían contra Pablo, y Pablo no quería que eso sucediera. No le gustaba. ¿A quién le gusta ser golpeado? A nadie. Entonces, Pablo por eso pide oración para que Dios lo proteja y para que los guarde de cosas. Lea conmigo, por favor. Le dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue con ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Esta palabra perversa, según los estudiosos de la lengua española, dicen que es la palabra más dura, más difícil para señalar a otra persona. Decirle a una persona: es que usted es un ladrón, o usted es un adúltero, o usted es un mentiroso, no ofendería tanto como decirle a una persona: es que usted es un perverso, porque perverso es la persona que ha llegado a lo más bajo de la integridad, lo más bajo de la honestidad, de lo más bajo de ser humano. Entonces, decirle perverso a una persona era más o menos compararlo con las características de un hombre maligno satánico. Entonces Pablo dice: oren por mí para que Dios nos guarde de caer en manos de hombres perversos. Y eso es lo que usted y yo debemos saber en este día. Siempre van a haber personas malas que estarán a nuestro alrededor, y muchos están en la iglesia. No solamente en Tesalónica, en cualquier iglesia, no solamente en Costa Rica, en cualquier país. Hay gente mala que se camufla con la piel de oveja, aunque son lobos rapaces. Y uno tiene que tener cuidado. Otra cosa que Pablo les dice aquí a ellos, por lo cual les pide oración para que el evangelio corra, para que ellos sean guardados, pero le dice: el Señor es fiel, y Él va a afirmar y nos va a guardar de todo mal. Nosotros tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que seguirán haciendo lo que les hemos dicho que hagan. Pero ese dicho que él usa aquí, o esa frase que él usa aquí para decirles: hagan lo que les he dicho, muchas veces lo dijo. Es más, en las dos cartas la palabra exhortar aparece 8 veces, porque 8 veces tuvo que exhortarlos, hasta que llega un momento donde Pablo dice: esto se los digo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón es tan enfático? Porque sería como cuando uno le dice a alguien: mire, esta es la última vez que se lo advierto,
Ya no hay más allá. Hoy es el último y si no reacciona va a haber problemas. Cuando yo leo en el libro de los Hechos, quiero leer su pasaje que está en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Apúntelo por ahí. Capítulo 13. El Pablo habla cuando él estuvo en Derbe o en Pergue y estuvo también en Antioquía. Pues Antioquía es la provincia de donde Macedonia, perdón, de donde Tesalónica es la capital. Así que el capítulo 13 del libro de los Hechos, usted puede ver lo que Pablo había vivido y estaba viviendo por andar predicando el evangelio y la razón por la cual pide oración. Vea lo que él dice, escúchenme. Capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, dice que los perseguían a él juntamente los judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, porque cuando Pablo predicaba la gente entendía, revelación y salvación venían. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron, es decir, carbonearon a mujeres piadosas y distinguidas. Pero también dice que instigaron a los principales, a los líderes de la ciudad, no a los cristianos, no a los de la iglesia, no, a los líderes, los que estaban a cargo. Antioquía, que es la provincia, era dirigida, aunque eran parte del Imperio Romano, era dirigida por jueces y les permitían una libertad para tomar decisiones. Y entonces habían líderes en una alta posición que fueron carboneados también por estos judíos para que a Pablo lo persiguieran y lo mataran. Dice que estos se levantaron en persecución contra Pablo, contra Bernabé, y los expulsaron de los límites de la provincia. Ellos entonces, dice que Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a otra ciudad, a la ciudad de Iconio, y ahí siguieron predicando. Y dice que los discípulos que quedaron, porque a esos no los expulsaron, o a otros de otras ciudades, estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Ok. Pablo pide oración porque sabía dónde se iba a meter. Pide oración para que la palabra corra. Pide oración para que el evangelio sea veraz para todos. Pero Pablo sabía que había perversidad en mucha gente de la ciudad, perversidad en la iglesia, perversidad en algunas personas que diciéndose ser del camino o de la iglesia del camino, andaban por otras rutas. Bueno, la segunda parte de este capítulo 3 es donde Pablo trata de aclarar la mala interpretación de la doctrina de la venida del Señor y de la necesidad de mantenerse trabajando. Dice, les ordenamos, hermanos, ya no dice por lo demás, ya no dice como ustedes son así tan buena gente, no, dice, les ordenamos. Y cuando Pablo habla de una orden, es algo que debe de hacerse de una manera imperiosa, tiene que hacerse. Él le dice, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparte de tu hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que andan desordenadamente y no según las enseñanzas que les hemos dado, porque ustedes mismos saben de qué manera ustedes pueden imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos entre ustedes, les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
ahí es donde Pablo comienza a hablar de la necesidad del trabajo versus ocupación. Y no es que esta gente estuviera tirada panza arriba, rascándose ahí, nada más esperando, no, no. Probablemente estaban haciendo otras funciones. Y Pablo dice cuáles eran esas otras funciones, y lo vamos a ver a continuación. Pero Pablo vuelve a mencionar la palabra perversidad y le dice que no se junte con esas personas. Hay un pasaje en Corintios, en 1 Corintios 9:13, perdón, 5:9 al 13. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Pablo es muy enérgico cuando le habla a la iglesia de Corinto y le dice esto. Óigalo bien. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Es decir, Pablo le dice, no se junten con los fornicarios, no se junten con los hombres que andan caminando de manera perversa, pero le dice, no todos los perversos. ¿Sabe por qué? Porque dice, tendrían que salirse del mundo, porque el mundo está lleno de perversos, de fornicarios, de adúlteros, de mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando esa perversidad, o esa fornicación, o esos adulterios se meten a la iglesia, en líderes en la iglesia. Entonces, más bien, dice Pablo a la iglesia de Corinto, más bien escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano, diga hermano, sí, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, un maldiciente, es decir, esos que andan hablando vulgaridades, diciendo siempre chistes con doble intención, ¿sí? ¿Sí? Y dice también, o borrachos o ladrón, le dice, con ellos ni siquiera coman. Ok, Pablo dice, no con todos los borrachos, no con todos los mentirosos, no con todos, no, porque tendría que salirse del mundo. No, aquellos que llamándose hermanos, otra vez, diga la palabra hermanos. Ok, esos que se hacen llamar hermanos, practiquen fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borracheras, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Es decir, yo no puedo juzgar a los de afuera, que los juzgue Dios, los juzgue alguien. Yo no lo puedo hacer, dice Pablo. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero quiten a ese perverso que está entre ustedes. ¡Wow! Yo no sé usted, amado, pero no crea. Si la iglesia en sus albores, en sus inicios, en su fervor, en su cercanía con los apóstoles, todavía las iglesias tenían ese tipo de prácticas, algunos llamándose hermanos, entre comillas, ¿qué pasará hoy? ¿Estarán nuestras congregaciones llenas de hombres y de mujeres holgazanes, mentirosos, borrachos, fornicarios, adúlteros? Y usted sume, y usted sume, y usted sume. Porque a esos es a los cuales yo quisiera hablar hoy, porque de alguna manera necesitamos corregirlo. Y no me refiero al ministerio de fe, me refiero a la iglesia en general, a la iglesia del mundo, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. Me refiero a todos los que diciendo que somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, creemos que estamos haciendo las cosas del Señor, pero practicamos otras cosas. Sigo un poquito más, porque ahora viene la parte esta de los que no trabajan. Me quedé allá en el verso 10. Dice, y lo repito, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Probablemente estos hermanitos estaban ahí en la congregación, también leyendo o escuchando la lectura de esta carta. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes,
les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos, dice Pablo, oímos la información que tenemos, que nos trajeron, que entre ustedes andan algunos de una manera desordenada. No trabajan en nada, sino que están metiéndose en los asuntos ajenos. Sí, sí, sí. Es decir, hay gente que se va a meter en nuestras casas, no ha lavado la ropa, no se ha bañado, no ha cocinado, no ha hecho nada, pero llega a su casa muy temprano y se queda con usted desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Usted tiene que darle de comer, tiene que darle de almorzar y hablan. Mire, después de media hora uno comienza a hablar tonteras y comienza a hablar cosas no apropiadas y comienza a hablar cosas no correctas. Y Pablo le dice, no hacen nada, están comiéndose los alimentos de otra familia, dice, y andan metiéndose en asuntos que no les importan. ¿Sí, amado? ¿Usted creería que eso es tal vez en el libro Las Frigonas de Paso Ancho? O tal vez en Concherías, o en algunos de nuestras historias o historias de costumbrismo en Costa Rica. No, la verdad es que nosotros tenemos que cuidarnos para no ser de los que nos metemos a una casa a hacer nada, a perder el tiempo y hacer que los demás lo pierdan. Bueno, dice algo más. A los tales, dice Pablo, a los que andan metiéndose en lo ajeno, a los que andan viviendo desordenadamente, Pablo dice, les mandamos y los exhortamos para que nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí? Es lo que Pablo dice, mire, papito, mamita, ya déjese la historia, vaya a trabaje. Vaya a trabajar. ¿Usted sabe que el mundo actualmente, todos nuestros países tienen ejemplos de jóvenes que no quieren trabajar y que mucho menos estudiar? Le llaman los nines, porque no trabajan ni tampoco estudian. Nada. Consumen licor, consumen drogas, consumen de toda clase de cosas que se les den, pero no trabajan y no estudian. ¿Cuál va a ser la generación siguiente después de nuestra actual? Va a haber una gran parte de la población que va a trabajar, mire, de hombro a hombro, de noche a noche, de sol a sol, para mantener y sostener a una población que no ha querido estudiar. Y le van a tener que dar bono de vivienda, le van a tener que dar el fondo para los estudios de los chicos, porque todos esos que no quieren trabajar, estudiar, tienen huilas. ¿Sí? Embarazan sus novias o se dejan embarazar por sus novios, y estas niñas que nacen, estos niños que nacen, es la generación perdida. Decía un meme que leí en esta semana que teníamos que dar gracias a Dios porque esta pandemia del coronavirus o del COVID-19, como le llamamos, cayó en esta época y no dentro de 15 años. Porque si no, en 15 años no vamos a tener médicos, ni enfermeras, ni gente que trabaje en la salud para que cuide a los enfermos. Porque es la generación de los niños que no están trabajando ni están estudiando. Hoy nosotros somos atendidos en hospitales, en EVAIS y en clínicas y en centros de salud, porque ayer esos jóvenes y esas muchachas, esos caballeros, esas señoritas estudiaron. Y hoy son profesionales y nos cuidan. Pero ¿qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar? Por eso Pablo está diciéndole, vayan, trabajen, pero trabajen tranquilamente, coman el pan que ustedes mismos comienzan a producir. Y le dice Pablo a la iglesia allá en el verso 13 de su segunda carta, en el capítulo 3, a la iglesia tesalónica, nunca te canses de hacer el bien. ¿Sabe una cosa? Es que hay una verdad. Uno puede cansarse de hacer el bien, porque hacer el bien es como
llevar un saco de cemento al hombro y tener que subirlo por las escaleras a un piso número 5, a un piso 6. Qué difícil. Pero ¿sabe qué es hacer el mal? Porque hacer el mal, hay muchos que no se cansan, y la gran mayoría no se cansa de hacer el mal. ¿Por qué? Porque hacer el mal es como andar en una patineta cuesta abajo. Sí, allá. Porque hacer el mal es fácil y nadie se cansa de hacer el mal. Pero de hacer el bien sí nos cansamos de hacer el bien. Por eso, Ministerio Fe, iglesia amada, no nos cansemos de hacer el bien. Hay gente que necesita comida, gente que necesita que le ayudemos a cuidar niños, gente que necesita que le llevemos las boletitas para que den las medicinas en la farmacia y vayamos a recogerla. Hay gente que necesita que le ayudemos con un mandado, gente que necesita que una gestión con nuestro carro. Hay gente que necesita. No se canse de hacer el bien, mi hermano. Tal vez no le han dicho gracias, tal vez creen que es un derecho o una obligación suya. Mire, allá ellos, usted hágalo y hágalo sin cansarse. Le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, no se cansen de hacer el bien, no se cansen, porque significa que sí nos podemos cansar. Pero les dice algo muy lindo, y con eso yo quisiera terminar en la enseñanza de esta mañana. Verso 14, dice así: si alguno, escuche, si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, escuche, iglesia, Ministerio Fe, a señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. A que no quiere trabajar, a que no quiere estudiar, le dice, a ese amado y amada, tenga la bondad de no chinearlo tanto. Van a tener que hacer algo con ese que no quiere trabajar y que no quiere estudiar, pero no lo chineen tanto, no lo chineen. Dice, porque a le digo, necesita ser pasado por alguna manera por el trato de Dios, porque será de esa manera, a través de la vergüenza, cuando haya una actividad y él no pueda asistir, o ella no pueda asistir, porque solamente podrán venir los que estén en el colegio o los que estén en la universidad, y ellos quieren venir, y no pueden venir, porque si no están estudiando no tienen derecho. Pero dicen, no los traten mal, trátenlos no como a un enemigo, sino como a un hermano. Por eso, si tú eres conocedor de alguien que vive en perversidad, fornicación, borracheras, adulterio, etc., si sabes de alguien que no quiere ni trabajar ni estudiar, entenderás bien la enseñanza de Pablo. Yo quiero decirte, amado y amada, en esta tarde, bueno, tarde no, temprano, bueno, a los que escuchan esto temprano, Dios nos está llamando, Dios nos está llamando para que de alguna manera pongamos la barba en remojo, pongamos nuestro corazón bajo una responsabilidad. Iglesia amada, si Cristo viene hoy, ¿estaríamos listos para irnos? Si Cristo viniese hoy, ¿estaríamos listos para irnos con Él o no? Por eso yo quiero decirte que esta carta de Tesalonicenses, carta 1 y carta 2, lo hemos traído al estudio para que crezcamos y crezcamos entre todos. Debemos dar gracias a Dios aún por la pandemia. Y te voy a explicar por qué. Porque a la luz de eso, tuvimos o hemos leído por misericordia 12 capítulos del libro de Daniel, 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses, 3 capítulos del libro Segunda de Tesalonicenses. Si tú sumas, te das cuenta cuántos capítulos hemos leído que probablemente no los hubieras leído. El próximo lunes comenzaremos con Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué? Porque vamos a seguir. Probablemente algunos lo harán en la mañana, otros lo harán en la tarde, otros lo harán en la noche. Y de alguna manera será para edificarnos. Mi amado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Discúlpeme una vez más el enredo que tuve al principio, pero ya cuesta meses uno hacer esto solito. Bendiga, mi amado. Ore. Señor, te damos muchas gracias por el amor que has tenido con nosotros y porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias por las lecturas, las enseñanzas, las cápsulas del libro de Daniel, ahora de Tesalonicenses. Te pido desde ya, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos siga hablando como nos habló anoche sobre los días de Noé y nuestra responsabilidad. ¿Qué tienes tú para nosotros más tarde o mañana? Queremos estar listos para eso. Padre, bendigo a cada amada y cada amado. Guárdalos, bendigo sus vidas para que sean días de bendición a pesar de que la noche se ponga espesa y el día se ponga oscuro. Padre, gracias te damos a ti por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Les abrazo desde aquí. Había que abrazo. Acérquense. ¡Ah, qué rico! Que Dios te bendiga. Nos escuchamos y vemos en la próxima ocasión.